esta mañana a esta convocatoria, hemos considerado oportuno convocar al Consejo de la UGT de Castilla y León, que lo conforman los máximos responsables de las federaciones autonómicas, de la Unión de Jubilados y los secretarios y secretarias generales de las uniones provinciales y la propia comisión ejecutiva. Hemos analizado con detalle el documento y era oportuno, la ocasión lo requiere porque estamos hablando del presente y del futuro de esta comunidad, como mínimo para los próximos 4 años, pues fijar la posición ante este momento, entendemos, tan crucial. Sí que hemos visto que este documento pues es una fotocopia y una coincidencia prácticamente ideológica en términos generales a lo que se ha suscrito en Extremadura y en Aragón. Y la primera valoración que hacemos es que este acuerdo político del PP con la extrema derecha es que realmente constituye una involución. Es un regreso al pasado. Regresamos a 2022, a una fórmula de gobierno que ya fracasó, que no funcionó, y también el acuerdo manda señales más que evidentes y más que claras para un regreso incluso a épocas pretéritas a la democracia de la dictadura. Hay señales evidentes que nos recuerdan precisamente a épocas pasadas. Y lo que vemos lamentablemente es que con solo 14 procuradores de los 82, donde aquí la extrema derecha pinchó el globo de sus expectativas, la realidad es que el Partido Popular tiene que depender más aún de la extrema derecha, que una minoría ultra nos va a imponer políticas reaccionarias y negacionistas a la inmensa mayoría de la ciudadanía, y hay que decirlo con claridad, porque también esto está todo muy conectado con el ámbito internacional, que al final los seguidores de Trump, los aliados de Trump y de los fanáticos de la motosierra van a formar parte del gobierno de la Junta de Castilla y León, y va a afectar, y claro que va a afectar a los proyectos personales y profesionales y de vida de la inmensa mayoría de la ciudadanía de esta comunidad autónoma. Y hablando de prioridades, lo que ha quedado muy claro con este acuerdo es que la prioridad, lo que no es Castilla y León. Que la prioridad no son ni los trabajadores ni las trabajadoras, ni las personas que forman parte de esta tierra y que quieren formar parte de esta comunidad. Aquí no sobra nadie. Es que la realidad es muy tozuda. La realidad dice que Castilla y León, la región y la comunidad más extensa de nuestro país y de las más extensas de Europa, está absolutamente despoblada y envejecida. El problema no es la gente que viene, sino la gente que se nos va. Y llevamos 40 años repitiendo las mismas políticas públicas y siguen ausentes completamente en este acuerdo para que la gente de Castilla y León se nos vaya precisamente a buscarse mejores oportunidades en otras partes, o bien de España o bien de Europa. Con lo cual nos quieren engañar con problemas inexistentes, con realidades paralelas, echando la culpa de todos los malos a las personas inmigrantes, que son personas trabajadoras que vienen a ganarse la vida dignamente. Y al final vemos que son muy valientes precisamente con los más débiles, con los más vulnerables, con las personas inmigrantes, pero que son realmente cobardes con los únicos extranjeros que entendemos desde el sindicato, los únicos extranjeros realmente que constituyen una amenaza, los únicos extranjeros que constituyen en este sentido un peligro, son precisamente, y empezando por su máximo exponente, es Trump y toda su corte y los políticos ultras. Porque eso sí que están perjudicando y atacando a nuestra comunidad autónoma y a nuestro país, y a los intereses de la inmensa mayoría de la gente. Cuando nos declaran la guerra comercial con aranceles, que perjudica a nuestro campo, a nuestra industria, a nuestro tejido productivo con las exportaciones, y que empeora nuestras condiciones de empleo, de oportunidades y nuestras condiciones laborales. A los que declaran guerras ilegales como las de Irán, que no solamente supone, y en primer orden, en este caso, el asesinato, las víctimas inocentes de mujeres, de hombres, de niños y de personas ancianas, pero sobre todo cómo afecta también a nuestro bolsillo, con el encarecimiento de los suministros, de la energía, de los combustibles, del precio, del coste de la vida.
y que precisamente esta gente es la que aplaude y es la que apoya, y que sí que está perjudicando a nuestros transportistas, agricultores, ganaderos, a nuestra industria electrointensiva, a los trabajadores, a las trabajadoras, y que esta gente aplaude. Y que precisamente para más INRI con más saña, cuando hay medidas para paliar estas medidas, votan en contra. Como llevan votando en contra precisamente contra cualquier avance social y cualquier derecho como es el SMI, las pensiones, la reducción de la jornada a las 37 horas y media. Realmente eso sí que son los que perjudican y los que atacan a Castilla y León y a la inmensa mayoría de la gente. Y vemos también cómo las políticas regionales también muestran su cara más cruel, atacando a las personas que ayudan y cuidan. Y aquí me estoy refiriendo a las ONGs que hacen una labor encomiable en nuestra comunidad autónoma, ayudando y protegiendo a las personas que más lo necesitan y a los más vulnerables. Eso sí que es realmente hacer apología de la crueldad. Y hay que decirlo con rotundidad. Esta comunidad no es así. Y claro que atacan, como no, a los sindicatos que les molestamos. Es un clásico en su diario. Realmente nosotros representamos todo lo que oía la extrema derecha, pero en hueso han pinchado. Y de ese tema seguramente vamos a hablar largo y tendido a lo largo de esta legislatura. Ataque a los derechos humanos, ataque a la libertad, al derecho a la libertad sindical. Y este acuerdo, para ir un poco finalizando, por reseñar algunas cuestiones, este acuerdo lo que hace es perjudicar a los trabajadores y a las trabajadoras. Lo que nos llama poderosamente la atención es que este acuerdo oculta la realidad de 1 millón de personas trabajadoras, asalariadas y personas desempleadas. Lo oculta, lo hace invisible. Y solamente se refiere, y quiero destacar 2 aspectos. Lo único que hace es sembrar la sospecha y la culpa en 2 medidas. En señalar a las personas enfermas en baja laboral, que hay una medida específica, y en sembrar la sospecha y la culpa sobre las personas desempleadas de nuestra comunidad que pueden estar percibiendo una prestación. Esa es la única medida que hacen para atacar y para sembrar en relación a las personas trabajadoras de esta comunidad. Es decir, ninguna medida, ningún derecho, ningún avance, ningún síntoma de esperanza, en absoluto. Entendemos que también que este acuerdo altera nuestro marco de convivencia, nuestro estatuto de autonomía. Se están saltando por los aires derechos reconocidos en nuestro estatuto de autonomía, derechos de las personas extranjeras, derechos laborales, derechos sociales y multitud de principios rectores de nuestro estatuto de autonomía. Se está saltando la Constitución y violando convenios internacionales que esta comunidad tiene la obligación de cumplir y respetar, igual que el conjunto del país. Ni una sola mención al diálogo social, seña de identidad, que el próximo año va a cumplir 25 años. Esta comunidad, sobre todo, es diálogos, entendimiento y acuerdo. Y ahora mismo tenemos serias dudas de que la cultura del entendimiento, del diálogo para buscar mejoras para los trabajadores y las trabajadoras pueda llevarse a cabo. Vamos a ser prudentes, vamos a escuchar el debate de investidura, vamos a escuchar obviamente las comparecencias de los consejeros y las consejeras que formen parte del nuevo gobierno, pero realmente ninguna mención a la cultura de la participación democrática y la cultura del diálogo. En definitiva, nos llama la atención también de las medidas recogidas, sobre todo como en materia de incendios, por ejemplo, hace una apuesta firme y decidida por incrementar la colaboración con las empresas privadas. Han tirado a la papelera directamente ese compromiso que había de apostar por un operativo 100% público. Es una de las medidas que recogen. Nos quedan dudas realmente cómo va a quedar todas las políticas medioambientales. Y en definitiva, pues que rechazamos frontalmente este acuerdo político. Supone un retraso, supone una involución. Yo creo que ahí lo que traslada, y así lo vemos del sindicato, es una visión muy estrecha de la sociedad de Castilla y León, donde solamente caben unos pocos. Sembrar, deshumanizar, sembrar odio, división, confrontación, cuando en la realidad entendemos
que no es así, que poco conocen a la gente de Castilla y León, cuando la realidad es que la inmensa mayoría de esta tierra es una gente, una sociedad madura, seria, responsable, abierta, generosa, solidaria. Es en definitiva inmensamente mejor de lo que pretende trasladar este acuerdo. Y claro que no nos vamos a quedar quietos, claro que vamos a responder, a dialogar, pero a responder. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra comunidad autónoma venimos denunciando precisamente una situación de condiciones laborales inferiores y diferentes al resto del país. Ni una sola mención a bajos salarios, al aumento de la siniestralidad laboral, de los accidentes en los puestos, en este caso de las muertes por ir a trabajar, de la temporalidad, de la jornada laboral superior al resto del país. Y ustedes están viendo cómo hay un aumento de conflictos en nuestra comunidad autónoma, que no van a parar. No van a parar hasta que no consigamos situar realmente lo que es justo, mejores condiciones laborales y de oportunidades para los trabajadores y las trabajadoras. Y implícitamente también está haciendo un llamamiento, una invitación a todas aquellas personas, organizaciones que queremos ayudar y proteger a la gente de Castilla y León, a que nos unamos, a tejer redes y alianzas para responder ante un modelo de sociedad que realmente pretenda dividir y pretenda realmente apartar a la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León. Por mi parte, nada más, agradeceros la atención.